Esa noche hiciste lo mismo que millones de personas. Te sentaste frente al telebus, confiaste, el concurso más famoso del mundo estaba al aire, 1 millón en juego, cámaras por todos lados, un sistema que se suponía infalible y aún así te engañaron no con tecnología, no con hackers, no con trampas complicadas, con algo tan simple que ni siquiera lo notaste. Un hombre común empezó a acertarlo todo. Parecía nervioso, parecía torpe, parecía Rylan, pero no lo era, porque mientras tú aplaudías desde el sofá, alguien estaba manipulando el juego con un sonido que tu cerebro ignora todos los días en una tos. Y cuando esa tos quedó grabada, no solo cayó un concursante, cayó la confianza. Ese fue el dia en que la televisión dejó de ser real. Durante años, la televisión fue autoridad absoluta en millones de hogares. Si algo aparecía en pantalla, se asumía verdadero sin discusión. Los concursos representaban justicia, mérito y azar controlado. La gente gritaba respuestas desde el sofá y celebraba a desconocidos. Ese ritual colectivo creó una confianza ciega difícil de romper. Por eso este caso dolió tanto cuando salió a la luz. No fue solo una estafa, fue una traición emocional. Chaos avanzó en el juego con dudas visibles y decisiones erráticas. Gastó comodines temprano, cambió respuestas y pareció perdido. Para el espectador, ese comportamiento parecía humano y honesto, pero cuando el dinero aumentó, su precisión se volvió inquietante. Las probabilidades dejaron de tener sentido frente a sus aciertos. Algo invisible estaba ocurriendo alrededor de la silla caliente. La trampa no estaba en la tecnología ni en el plató, estaba en un sonido cotidiano que el cerebro suele ignorar. Una tos breve y calculada funcionó como señal secreta. Cada vez que la respuesta correcta era pronunciada, la tos aparecía. Ese patrón pasó desapercibido en vivo, pero quedó grabado. Después del programa, la inquietud creció entre técnicos y producción. Revisaron el episodio sin editar, solo para escuchar con atención. Subieron el audio del público y aislaron cada sonido. Las toses no eran aleatorias y seguían un orden preciso. La grabación se convirtió en una confesión involuntaria. Entonces apareció el miedo real dentro de la televisión. No temían perder dinero, temían perder credibilidad pública. Sin confianza, el medio entero se derrumba silenciosamente. Por primera vez, el problema no era un concursante, era la relación rota entre la pantalla y su audiencia. Cuando el público descubre el truco, deja de entregarse. Empieza a observar, analizar y desconfiar de cada gesto. Ese cambio psicológico fue el verdadero daño del caso. La estafa no solo robó dinero, robó inocencia colectiva. Desde ese momento, la televisión nunca volvió a verse igual. Cada pausa comenzó a parecer ensayada y cada emoción sospechosa. El espectador se transformó lentamente en analista involuntario. Ese despertar marcó el inicio de una nueva relación con la pantalla. Charles Engram fue el rostro visible, pero el impacto fue cultural. La televisión entendió que debía cambiar reglas para sobrevivir. Más controles, más cámaras y más protocolos llegaron después, no por ética, sino por miedo a perder la audiencia. El caso enseñó que la realidad televisiva es frágil, basta un sonido mínimo para manipular una narrativa masiva. Ese descubrimiento cambió para siempre la forma de mirar concursos. También cambió la forma de creer en historias transmitidas. La confianza dejó de ser automática y se volvió condicional. Ese quiebre explica por qué este escándalo sigue recordándose. No fue el dinero, fue la pérdida simbólica. Millones comprendieron que podían ser engañados en tiempo real. Esa idea sembró duda permanente en el entretenimiento televisivo. Con ese contexto comienza esta historia de quiebre, una historia que no trata solo de trampas, sino de confianza rota. Lo que sigue explica cómo una tos alteró la relación entre público y pantalla, y por qué, después de entenderlo, ya nada volvió a sentirse igual. Ese fue el comienzo del día en que todo cambió. Para siempre en televisión, el escándalo no explotó de inmediato frente al público. Primero se movió en silencio, dentro de oficinas cerradas y pasillos sin cámaras. La productora entendió que no bastaba con sospechar, necesitaba pruebas irrefutables. Por eso, cada segundo del programa fue analizado como si fuera evidencia criminal. Técnicos de sonido marcaron tiempos,
repeticiones y patrones. Productores compararon reacciones, pausas y miradas. Lo que buscaban no era una trampa creativa, sino consistencia. Y la encontraron. Cada tos coincidía con la respuesta correcta, no antes. No después, exactamente en el momento útil. Ese nivel de sincronía no existe por azar. Cuando se identificó el punto del público desde donde provenían la mayoría de las toses, el rompecabezas empezó a cerrarse. El nombre de Tecuan Withak apareció en los informes internos. Un hombre común, sentado entre espectadores, convertido en el eje del fraude. La decisión siguiente fue brutal: retener el premio y alertar a las autoridades. En ese instante la historia dejó de ser televisiva y se volvió judicial. La policía analizó el material con la misma frialdad que un crimen grabado. La grabación fue tratada como escena del delito. No había necesidad de testigos. El audio hablaba solo. Cada tos era un mensaje. Cuando la prensa se enteró, el caso explotó. Portadas, debates, programas especiales. La narrativa cambió de ganador milagroso a estafa descarada. El público reaccionó con enojo, pero también con vergüenza. Muchos se sintieron usados. Habían celebrado algo falso. Esa emoción fue más fuerte que la indignación moral. El juicio fue tan mediático como el programa original. En la sala, el video se reprodujo una y otra vez. Pregunta, duda, respuesta correcta, tos, repetición constante. El jurado no necesitaba ser experto en televisión, solo debía escuchar. La defensa habló de coincidencias y paranoia colectiva, pero el patrón era imposible de negar. El veredicto fue claro en fraude. Las condenas legales fueron limitadas, prisión suspendida y multas, pero la sentencia social fue permanente. Charles Ingram perdió su carrera militar. Su apellido quedó asociado a la trampa. Diana Ingram cargó con el estigma público. Tecuan Withak perdió credibilidad profesional. Ninguno volvió a ser anónimo. Sin embargo, el efecto más profundo no cayó sobre ellos. Cayó sobre la televisión misma. Las cadenas reaccionaron con cambios estructurales, micrófonos apuntando al público, cámaras adicionales, protocolos estrictos, auditorías constantes, no para ser más honestas, sino para parecerlo. El espectador también cambió. Empezó a mirar buscando errores. Analizó silencios, gestos y pausas. Cada programa se convirtió en un posible engaño. La confianza se transformó en sospecha activa. Ese cambio no se revirtió con el tiempo. A partir de entonces, la televisión dejó de prometer realidad. Empezó a ofrecer espectáculo controlado. La audiencia lo entendió, aunque no siempre lo aceptó. El caso Ingram no mató a la televisión, pero la obligó a mostrarse como realmente era. Un escenario frágil, sostenido por la fe del público. Esa revelación tuvo consecuencias invisibles a largo plazo. Productores comenzaron a diseñar programas pensando en sospechas futuras. Se priorizó el control por encima de la espontaneidad. Los presentadores moderaron reacciones. El público fue tratado como posible investigador. Cada formato incorporó redundancias de seguridad. Paradójicamente, esa rigidez hizo que todo pareciera menos auténtico. La televisión aprendió a blindarse, pero perdió frescura. El caso Ingram se convirtió en referencia obligatoria en manuales internos. Un ejemplo de cómo un detalle mínimo puede derribar una narrativa masiva. Desde entonces, la industria entendió que la credibilidad es un recurso finito. Una vez dañada, cuesta décadas reconstruirla, si es que alguna vez vuelve. Por eso, este escándalo sigue siendo estudiado como advertencia permanente dentro del entretenimiento global, moderno y televisivo actual. Con el paso de los años, este caso dejó de ser solo una anécdota judicial. Se convirtió en una lección incómoda que nadie quería admitir en voz alta. Porque aquí ocurre algo clave. Cuando un fraude se repite en conversaciones, Yanu is Shizmi. ¿Es trauma cultural? Las escuelas de comunicación empezaron a estudiarlo. No por latus, sino por el efecto. El mensaje era brutalmente simple. Si el público empieza a sospechar, el programa ya murió. Aunque siga al aire antes, la emoción mandaba. Después de Ingram, mandó el control. Capas invisibles de verificación aparecieron. Reacciones ensayadas, improvisación limitada, no para engañar mejor, sino para evitar ser engañados otra vez.
Y aquí viene lo inquietante. Cuanto más control había, más artificial se sentía todo. El espectador no sabía explicarlo, pero lo sentía. Algo ya no cuadraba. Mientras tanto, Charles Ingram intentó seguir adelante. Reality shows menores, entrevistas incómodas, negaciones repetidas. Para algunos era un villano, para otros una excusa conveniente. Pero la discusión ya no giraba alrededor de él, y giraba alrededor de algo más peligroso. ¿Cómo pudo pasar esto sin que nadie lo notara? Esa pregunta hizo más daño que cualquier multa. La televisión reaccionó como reaccionan todas las instituciones heridas, prometiendo transparencia. Más reglas, más vigilancia, más discursos. Pero aquí ocurre un fenómeno psicológico conocido. Cuando alguien promete demasiado despierta sospecha. El público empezó a leer entre líneas, a desconfiar de aplausos demasiado perfectos, a notar silencios oportunos. La inocencia no volvió. El impacto se filtró a otros formatos. Los realities cambiaron contratos. Los concursos redujeron tiempos de decisión. Los programas en vivo añadieron retrasos de segundos por seguridad. Todo se volvió más rígido, más seguro. Y paradójicamente menos real porque al blindarse la televisión perdió naturalidad. Luego llegó Internet. Y ahí el caso resucitó con fuerza en clips comparativos, audios aislados, en comentarios diciendo ¿escuchaste eso? Pausa rara ahí miró al público. El espectador dejó de ser consumidor, se volvió investigador. Y cuando millones de personas empiezan a investigar el entretenimiento deja de funcionar igual. La tos se convirtió en símbolo. No de trampa, de alerta. Después, el recuerdo persiste porque conecta con una verdad incómoda. A la realidad televisiva siempre fue construcción. La cámara elige en el montaje decide. El sonido guía emociones. El caso Ingram no inventó eso. Lo expuso. Hoy, cuando alguien gana en televisión, la pregunta aparece sola, sin esfuerzo. ¿Fue mérito, azar o algo que no vimos? Esa duda no arruina el disfrute, pero lo condicionan, creemos, pero con distancia. Y esa es la herencia real de este caso, no un truco ingenioso. Un cambio de mirada a la televisión siguió emitiendo. El público siguió mirando, pero ya no entregándose. Ese fue el momento exacto en que el espectador dejó de ser testigo pasivo y se convirtió en juez silencioso. Ese día, sin saberlo, la televisión perdió su inocencia definitiva. Y el público ganó algo que no pidió: conciencia crítica permanente. Hoy, cuando se recuerda este caso, muchos piensan que se trata solo de una estafa ingeniosa, pero esa lectura se queda corta. Lo que ocurrió aquella noche fue un punto de inflexión silencioso. No se anunció, no se explicó en su momento, pero quedó instalado en la mente colectiva. A partir de entonces, la televisión dejó de ser un espacio de fe automática y pasó a ser un terreno de sospecha permanente. Antes, el espectador se sentaba frente a la pantalla para creer, después se sentó para evaluar. Ese cambio es profundo porque altera la función del medio. La televisión nació para ser aceptada, no cuestionada. Cuando el público empieza a analizarla como si fuera evidencia, algo esencial se rompe. El entretenimiento se vuelve transacción y la emoción pierde espontaneidad. El caso Ingram no destruyó la televisión, pero la obligó a envejecer de golpe. La hizo consciente de su fragilidad. Desde entonces, cada formato carga con una sombra la posibilidad de estar siendo manipulado. Esa sombra explica por qué hoy todo parece más controlado, más ensayado, más seguro. También explica por qué muchos programas se sienten menos vivos. La tos quedó como símbolo porque representa lo mínimo. No fue una conspiración compleja ni un sistema sofisticado. Fue un gesto cotidiano usado con precisión. Eso enseñó algo inquietante: no hace falta un gran plan para engañar a millones. Basta entender cómo funciona la atención humana. Basta conocer qué sonidos se ignoran y cuáles se procesan sin pensar. Por eso esta historia sigue contándose no por morbo, sino por advertencia. Recordar el caso es recordar que la realidad mediada siempre requiere distancia crítica, que mirar no es lo mismo que entender, que la emoción colectiva puede ser guiada con señales invisibles. El día que la televisión dejó de ser real,
No fue un apagón ni un escándalo aislado, fue un aprendizaje incómodo. El espectador perdió inocencia, pero ganó criterio. La pantalla perdió autoridad absoluta, pero ganó un público más consciente. Esa es la paradoja final de esta historia. Y cada vez que alguien gana en vivo, cada vez que una reacción parece perfecta, ese aprendizaje regresa en forma de pregunta silenciosa, no para arruinar el disfrute, sino para recordarnos algo esencial: la confianza ciega ya no existe. Desde aquel día, la televisión sigue ahí, pero la forma de mirarla cambió para siempre.